Si has llegado a ese punto de que los tratamientos convencionales como el masaje, la punción seca, los crujidos, los estiramientos, ves que te sirven a corto plazo y que te sientan bien, pero que en realidad no te terminan funcionando, es porque empiezas a darte cuenta de que hay algo más, que hay algo que estás haciendo inconscientemente con tu cuerpo, bien sea en tu día a día o bien pueda ser en el mismo gimnasio, que puede mejorarse. Y es eso, muy probablemente, lo que esté ocasionando esos síntomas. Porque si no, si fuera algo tan sencillo como hacerte un masaje y que ya estuviera, pues ya estaría, no habría ningún problema más. Pero el problema es que hay algo más que es lo que te lo está causando. En mi caso, me dolía el hombro hasta tal punto que llegué a pensar que tenía algo malo, que realmente me estaba pasando algo. Y acudí a muchos especialistas, acudí a fisios, también tenía obviamente otros dolores por otras partes del cuerpo, como las lumbares, la zona del glúteo, la parte alta, en la parte del culo. Em, no entendía muy bien lo que me pasaba. Tenía dolores por distintas partes del cuerpo y no entendía muy bien lo que me pasaba. Y la cabeza en ese momento va a tope y sobre todo a la noche o a primera hora de la mañana, que era en mi caso cuando era peor, era cuando la mente iba a tope y pensaba lo peor, que pensaba que podría ser algo malo, algo que realmente fuera un problema serio. Entonces, todo esto, al menos en mi caso, no sé cuál será el tuyo, pero en mi caso empezó por una infancia un poco, más que una infancia, una adolescencia complicada, por tema, pues, acoso escolar, acoso a nivel de, pues, una vez ya estaba en el instituto, había bullying, en mi caso. Fue breve el periodo, pero fue lo suficientemente intenso como que para mi cuerpo le ocasionara pues ciertos estragos que yo noté al cabo del tiempo. No fueron en el momento, pero los fui notando. Fui notando cómo, por ejemplo, yo hacía karate. Yo noté que cuando hacía karate había ciertos dolores de mi cuerpo que no entendía muy bien. Y sobre todo en el momento cuando lo dejé. Cuando empecé a perder fuerza y me volví más débil, por decirlo de una manera, empecé a notar que algo no iba bien y que yo iba al gimnasio y, por ejemplo, por el hombro, si quería hacer flexiones, yo hacía las flexiones y ya notaba como ya me duele, ya no podía hacer más. Entonces, pues digo, vale, pues no hago, no hago flexiones, hago, yo qué sé, un press con las mancuernas. Tampoco. También cada vez iba bajando más kilos porque el dolor me iba limitando cada vez más. Quería, por ejemplo, subir, yo qué sé, ir a la montaña con mi padre. Mi padre tiraba para arriba y a mí me frenaba el dolor de rodilla. Y yo decía, ¿cómo puede ser que mi padre, que tiene 30 años más que yo, pueda tirar más? Y eso a mí me avergonzaba y me desesperaba en ese sentido. Y ahí, obviamente, se me generó cuando viví esa época más de bullying, se me generó una personalidad que imagino que fue porque me adapté a ello y me volví muy perfeccionista, muy autoexigente conmigo mismo. También se me generó como cierta, pues, ansiedad social de que pues no sabía muy bien estar con la gente, tenía ese miedo al rechazo. Todo eso también ocasionaba que me tensara por dentro y todos esos dolores que estaba sufriendo me iban a peor. Entonces fue ahí cuando empecé todo ese tratamiento de fisioterapia, de masajes y vi que no había manera, que me lo aliviaba, sí, igual que los estiramientos, me aliviaba el dolor, pero al cabo de un día, 2 días, tres, si duraba, volvía. O a lo que volvía a hacer la actividad en el gimnasio, lo que fuera, porque la verdad es que siempre he llevado una vida activa, entonces esa parte no me limitaba.
El dolor no podía, siempre aparecía, siempre estaba ahí. Me iba a dormir con el dolor y me levantaba con el dolor también. Y entonces ahí fue cuando me empecé a preguntar si realmente la solución la tenía que seguir buscando fuera o tenía que buscar algo que estaba haciendo yo mal con mi cuerpo que realmente me estaba ocasionando todos estos dolores. Una causa, ¿no? Que al final estaba generando ese efecto. Y después de investigar, fue ahí cuando di con un noruego que básicamente me enseñó lo que estaba ocasionando en mi caso los dolores. Me dijo que obviamente los masajes y todo esto era un alivio temporal y eso lo tenía clarísimo ya porque lo había visto, pero que tenía que hacer una serie de modificaciones en mi postura, como por ejemplo tuve que aprender a elevar los hombros, si yo los dejo caer, estarían así, yo siempre los mantengo más altos por el hecho de que justo debajo de la clavícula y por encima de la costilla hay unos nervios que van hacia el pectoral, hacia la espalda y hacia los brazos, y yo tenía muchos problemas hacia aquí, me detectó que ese era un problema que se llama síndrome del desfiladero torácico, entonces eso, a través de elevar los hombros, lo conseguí solucionar y conseguí dejar de tener dolor por aquí atrás, básicamente hacia donde van los nervios, ya os pondré una imagen por aquí para que lo veáis. Y luego en la zona lumbar también y hacia las piernas, también tuve que arquear ligeramente más la espalda, pero de una forma muy concreta, que lo pondré también en el vídeo para que lo veáis, para dejar de tener dolor lumbar todo el tiempo, a la vez que también tuve que fortalecer un músculo que igual lo habéis escuchado o lo habéis incluso estirado, cosa que no sirve porque lo he probado a estirar, que es el psoas y el piramidal. El psoas es un músculo que básicamente va desde la zona, por dentro obviamente, la zona lumbar, ¿vale? Las vértebras lumbares, y va hasta abajo por dentro de la pierna, se va. Pondré una imagen para que lo veáis también. Pero básicamente lo que sucede aquí es que a través de estos músculos pasan nervios, y cuando estos músculos están débiles, que les falta fuerza, muchas veces por motivos posturales, la misma postura los va debilitando progresivamente y la misma tensión interna del cuerpo, lo que sucede es que esos músculos se vuelven débiles y irritan con más facilidad esos nervios. Y era el problema que tenía yo. Estaba irritando por un lado el piramidal, que estaba cansado ya de estirarlo y no sirve, por mucho que lo estés haciendo y te alivie. A medio largo plazo lo único que está haciendo es debilitarlo más. Si te fijas, seguramente si compararás una pierna con la otra, verás que cuando haces el estiramiento en la que estás peor, igual en tu caso tienes más movimiento, lo cual, ¿cómo puede ser? Entonces es algo que me estaba pasando y digo, aquí hay algo que no cuadra. Y era básicamente que tenía que fortalecer ese músculo, y eran obviamente ejercicios muy específicos que me enseñó a hacer, y a raíz de hacerlos, al cabo del tiempo, fui viendo cómo el dolor disminuía considerablemente. Y actualmente puedo pues subir montañas sin ningún problema. Yo voy por delante de mi padre, lo cual es lo normal. Puedo hacer excursiones las que quiera, puedo hacer cualquier deporte que puedo aguantarlo sin ningún problema, sin tener dolores limitantes al día siguiente. A ver, no te voy a engañar, obviamente sí que tengo algo de dolor, pero es tan mínimo que no me limita. Fíjate que llegué a perder, es decir, yo tuve una época de que me puse fuerte, lo noté a nivel físico a los 17, 18, 19 años, cuando empecé a ir al gimnasio, y luego cuando empecé a tener dolores y no podía hacer, y me limitaba tanto, empeoré mucho. Y voy a poner las imágenes aquí para que lo veas también. Y ahora mismo
al recuperarme de estos dolores he llegado a un punto mucho más elevado de cómo estaba a los 17, 18 años. Es decir, ahora mismo, pues bueno, he cogido bastante músculo y estoy de salud mucho mejor que como estaba anteriormente, lo cual me ha permitido hacer eh, cualquier actividad que me apetezca hacer, me ha permitido conseguir un cuerpo más atlético, que era lo que quería. Y, y básicamente es eso, que al estar demasiado focalizado en buscar fuera el tratamiento, buscar el masaje, el alivio ese rápido, lo que me estaba nublando la vista al final de lo que realmente estaba haciendo mal con mi cuerpo. Así que voy a ir haciendo vídeos de este tipo explicando un poco mi experiencia en ese sentido, todo lo que he ido aplicando. Esto ha sido en un periodo más o menos de un año y medio más o menos, que ya lo llevo aplicando todo esto. Las mejoras llegaron mucho antes, poco menos de un mes ya empecé a notar mejoras con la mejora postural y el fortalecimiento de los ejercicios, así que es algo que no tiene por qué ser lento y la ventaja es que es de forma permanente ese alivio.